te escuchamos. Bueno, vamos a presentar entonces a Mónica Bergman. Ella es Mónica Rita Bergman, nació en Necochea, es psicóloga, ha ganado algunos concursos de cuentos. Las Marrapodi fue ganadora del 18º premio de novela corta Salvador García Aguilar, auspiciado por el Ayuntamiento de Rojales en Alicante, en España. Fue publicada en España con el título de Prueba de Resistencia. En Buenos Aires fue publicada por la editorial Modesto Rima. En prensa en este momento está su novela Cómo me convertí en una persona mayor. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Y gracias por invitarme. Bueno, Viene de la mejor playa argentina, eso también hay que decirlo. Sí. Necochea es la mejor playa argentina. La playa del declive suave. Del declive suave, muy bien. Un poquito ventosa, pero es la mejor Sí. playa argentina. Daniel Villaverde, nuestro amigo y escritor que nos escucha siempre Siempre, se va a ofender, porque él es de Mar Azul. Bueno. Entonces, bueno. Bueno, ¿empezamos? Empezamos, por favor. Empezamos. Mónica, tu novela Las Marrapodi empieza con es la historia en realidad de tres nenas, ¿no? Sí. Y a mí me llama mucho la atención la forma tan verosímil y tan buena de cómo vos manejaste ese lenguaje, el tono de la infancia, las pausas, el vocabulario. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Mira, hay una parte que es puramente espontánea, en donde las nenas salen. La memoria te lleva al lugar exacto donde transcurría la primera parte de la novela, que es, la cuento un poquito, que transcurre en Necochea, y son 4 nenas que son dejadas por sus papás frente al casino mientras los padres van a jugar y las chicas quedan en el auto. Las chicas aparecieron porque, digamos, tiene que ver con el contexto histórico. Esto es en la década del 50-60, en un pueblo del interior, así que eran chicas de clase media, tenían mi misma edad. ¿Hay un elemento autobiográfico ahí? Sí, el elemento autobiográfico que dio lugar a que se construyera la novela fue que en un taller literario yo dije, mis papás me dejaban en el auto mientras iban a jugar al casino. Y eso produjo un espanto, ¿no? De cómo es posible, te dejaban a vos y qué edad tenías. Y yo le decía que no tenía tanta importancia, que no me parecía tan terrible. Y así empezó la novela, justamente con no me parece tan terrible dejar a una nena, así empieza. En el auto, total, me cuidaba un señor que era el que cuidaba los autos, que pasaba cada tanto por mi auto. Un poco de ese tema, ¿no? De los personajes tan interesantes de la novela. Vos como psicóloga, ¿te auxiliás con la psicología cuando tenés que diagramar la personalidad o presentar el personaje? ¿O no? ¿O es tu intuición de escritora la que está privando ahí? Funciona mejor. Perdón, vamos a cambiarle, avisamos a los oyentes. Ajá. De micrófono, ahí se escucha mejor. Ahora sí. Yo soy psicóloga y tengo 40 años de escucha, ¿no? De escucha de historias y formas de hablar, de modo que tengo el oído adiestrado. Y me gustan las palabras, por supuesto, de modo de que yo te diría que la psicología, por supuesto, me sirve, pero sobre todo me sirve para darme cuenta que si yo estoy construyendo un personaje y yo pienso en ese personaje dentro de un determinado cuadro psicopatológico, sí un camino que no puede ser otro, en el sentido de que los síntomas que va a presentar son los síntomas correspondientes a ese cuadro psicopatológico. Pero después, en realidad, lo que sale es todo lo que uno es y ha vivido en la vida, ¿no? Se escribe con todo, ¿no? Con la biografía, el cuerpo, las lecturas, el cine, ¿no? La música, todo eso sale cuando... Y vos me preguntabas, después hay otro momento, después de ese momento espontáneo, en que hay que corregir ese texto, y entonces ahí te pones detenidamente a ver la palabra, si corresponde a la época, si corresponde a la edad de la niña.
la sintaxis, es un trabajo de mayor cuidado, pero muy agradable también. Sí, entiendo. O sea que no todo es espontáneo en la escritura, ¿no? No. Tu proceso. Y ya que hablamos del proceso, cuando vos estás escribiendo la novela, la empezás a escribir, ¿sabés cómo va a terminar o la trama se va entretejiendo simultáneamente con la escritura? ¿Cómo sería tu cocina de escritora? Bueno, yo no sé cómo va a terminar, para nada. No sé qué les va a pasar a los personajes. Esto es lo que me pasa a mí. Me acuerdo de haber ido a un taller literario donde taxativamente el profesor decía que no se debía empezar a escribir una novela si no se sabía el principio y el fin. A mí no me pasa eso. Yo empiezo y empiezan los personajes a hablar. El proceso de la creación es muy difícil de explicar. Produce mucha sorpresa, mucho deseo de saber. Y uno lo trata de explicar con las palabras que tiene, ¿no? Que son, digamos, individuales, no pueden ser generalizadas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfectamente. Y hablando de la escritura, ¿vos sentís que es un don que vino con vos? ¿Se aprende a escribir? ¿Hiciste talleres que los mencionaste recién? ¿Cómo fueron esas experiencias? Yo creo que escribir es un don. La palabra don, mientras venía para acá me hizo pensar, don es de alguien que te dona. ¿Quién me donó esa posibilidad de juntar las palabras en una frase que tenga sentido o que pueda conmover o que haga reír? No sé quién me lo donó. Quizás biológicamente más adelante sepamos que hay algo genético en esto, porque también me donó la posibilidad de bailar. A mí me encanta bailar. Me donó un oído musical muy bueno, pero ninguno de esos dones de los que fui bendecida fueron más explotados que bailar sola, porque me encanta. Claro, que cantar en y cantar, coro. claro, No. sí. No. Pero si es un don, ¿quién me lo donó? No sé, si religiosamente puedo decir me lo donó Dios, puedo decir que me lo donó alguien de mi familia, pero nadie de mi familia, excepto mi papá, que le gustaba leer. Podrías rastrear hasta ahí. Ahora, con ese don, si uno no lo trabaja y no utiliza una técnica y sobre todo lee mucho, no es mucho tampoco lo que podés hacer. El don hay que cultivarlo, hay que sostenerlo con el deseo y hay que cultivarlo con la lectura, y para eso sirven los talleres literarios. Los talleres literarios, de repente te das cuenta cuando lees en voz alta o te escuchan otros que de que acabas de decir algo cliché, que eso no va, que es ficticio, o eso te ayuda a ir a un taller literario, y a mí me ayudó mucho, y también los compañeros del taller, ¿no? Sí. Cuando pasa de la hoja a la verbalización. Sí. Uno lo ve escrito y es una cosa, y cuando uno lo dice y ve la cara del interlocutor, ¿no? Es cuando uno lo dice, ahí sabe si está bien o mal. Claro, ¿no? Claro, sí, cuando uno lo dice en voz alta, ahí, bueno, es el tercer momento importante, ¿no? La espontaneidad, la revisión del texto y decirlo en voz alta. Yo último no lo hago tan seguido, pero debería hacerlo. Mónica, ¿y practicás bueno, recién hablabas de la corrección? ¿Cómo es tu experiencia en los talleres, en el sentido de que cuando estás escribiendo tenés un lector interno al que le dedicás el texto? ¿Pensás en tus compañeros de taller, en tu profe? ¿Quién es tu lector interno, si es que existe? Yo ¿no? tengo un lector que el proceso de creación, yo creo que intervienen 3 yoes, por decirlo así, que es el narrador, que es el principal, junto con el lector, el autor, o el que, digamos, la mano que ejecuta, que ahí está, digamos, subalterno al narrador, y el lector. Entonces yo escribo para un lector, con el cual me río o me avergüenzo porque me dice que eso no va. Es un lector bastante super yoico, ¿no? Pero bueno,
sí, el lector me acompaña. Por suerte me acompaña, porque escribir no es un acto gozoso, es un acto solitario. Y por momentos te angustia, así que escribís parada, sentada, te vas a tomar un café, volvés, pasa todo eso. Ya vas por tu tercera novela, ¿te han dado bloqueos? ¿En bloqueos? Sí, bloqueada, ¿qué haces cuando no puedes escribir? Dejo. Ajá, no te preocupa el tema. Sí, me preocupa, pero no tenés, está bien. Lo tengo que aceptar. Dejo, sí. La primera novela es Las Marrapodi, que transcurre en mi pueblo, si me escuchan, la ciudad de Necochea. La segunda ciudad más importante de la costa atlántica. Eso, mira lo que digo yo. En cantidad de habitantes hablo, ¿no? Sí, y en cantidad de actividades económicas, con un puerto de los más importantes. Parece una clase de geografía, pero no. Dale. Dale, vamos con Necochea. Dale con Necochea, es un buen momento. Porque me están escuchando los de Necochea, entonces tengo que quedar bien. ¿Están escuchándote? Bueno. Sí, seguramente, bueno. o si no, mañana les mando el link. Sí, Perdón, Mónica. Bueno, me quedé en Necochea. Hablabas de tu pueblo y de esas niñas Marrapodi. ¿Quiénes son? No existen, son ficcionales. Claro, pero todavía no pude leer la novela porque no la encontré. Pero esas niñas Marrapodi... Está agotada. No, pero viste que a veces los canales de distribución... no, te voy a hacer a través de Graciela, te voy a mandar la novela. Las Marrapodi son 3 niñas... que son también como la otra protagonista que se llama Ana, son dejadas ahí en los autos. En un contexto, quiero aclarar, es decir, por un lado yo me la pasaba defendiendo a los papás, que no era para tanto, que nos dejaban en el auto, etcétera, pero Necochea en esa época no era tampoco una ciudad peligrosa. Pero creo que también encubiertamente hay una crítica, bueno, vas a leer la novela y vas a ver el final, ¿no? No con ese bosque enfrente, porque el playón del casino enfrente tiene el bosque ya. ¿No te daba miedo ese no, bosque? Porque no es el casino que vos conocés. Es el viejo casino. Es el viejo casino, el viejo Hotel Necochea. Perdón. Que tenía autos que daban al casino y autos que daban al mar. Bueno, estas niñas, yo creo que las vi en una ráfaga de segundo, estaban ahí y a partir de ahí empecé a inventar, a imaginar esta historia que transcurre a escondidas de los padres, ¿no? Pero que es bueno, toda una aventura también, ¿no? Sí. Ellas tienen una hermosa aventura. Tienen una hermosa y trágica aventura. Claro, no digamos, no spoilemos. No. Pero también sirve para, bueno, hay muchas cosas que pasan en la novela que sirven para las leí, me las pidieron y las llevé a algunos colegios secundarios y primarios y permiten atravesar muchos temas importantes. Yo era una niña judía en Necochea. Una rareza. Porque una rareza. No hay muchos. No hay muchos, así que era la única del colegio. O sea que, bueno, pasan muchas cosas. Mis abuelos eran divorciados. Los abuelos de la niña, digo yo, perdón. Porque es autoficcional. Tiene aspectos autobiográficos, pero es autoficción. Ponemos otro poquito de música. Pongamos un lindo tema musical. Nuestro querido Tomás del Olmo nos va a poner el siguiente tema musical. ¿Lo vas a poner o digo qué es? El tema que viene en realidad va introduciendo mi columna. Uno de los 3 escritores que vamos a nombrar hoy es Albert Camus y su infancia en Argelia. Así que vamos a escuchar un poquitito de música de Argelia. Ay, qué lindo. Qué lindo. Un paseo por la música tradicional de Argelia. Y nos vamos entrando en tema, pero todavía nos quedan unos minutos para sacarle el jugo a Mónica. Vamos a preguntarle algo sobre la novela que está en prensa en este momento, que se llama ¿Cómo me convertí en una persona mayor? ¿Querés contar cómo nace esa idea? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo me convertí? Es porque pasaron los años. Porque nos convertimos. Pasan cosas, pero pasan de todas cosas. maneras, es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa para todo el mundo. Incluso, te digo, estuve investigando en la novela qué opinaban grandes escritores, grandes científicos, y todos protestaban, se quejaban acerca de la vejez.
el libro pongo lo que dice Tolstoy, lo que dice ¿cómo se llama? Oscar Wilde, otros autores, lo que dice Freud, que es el que más me gustó, ¿no? Lo que dice Freud. ¿Por qué escribí este libro? No diría que es a modo de protesta, pero es como para noticiar a la gente, ¿no? Quizás a los jóvenes, que crecer y envejecer no significa perder la alegría, el entusiasmo o el interés por el mundo o el interés por el conocimiento. Y yo empecé a sentir a medida que envejecía como que empezaba a ser invisibilizada. Esto es algo personal, pero por ejemplo, supongamos en las fiestas de Año Nuevo, Navidad, me invitaban los hijos de mis hijos y los amigos de de la infancia de mi hijo. Y eran muy cordiales, muy corteses, pero no hablaban conmigo, ¿no? Esto me hizo pensar, pero yo tengo mucho para decir, ¿por qué no hablan conmigo? ¿Qué es lo que pensarán? Y pensé y pienso que quizás la gente cree que queda como un resto de lo que uno fue, ¿no? Como algo, un poquito, y que por lo tanto ese poquito necesita poco, ¿no? No quiero hablar de la jubilación, pero sí algo tendría que hablar. Es como los abuelitos, como nos dicen, de un modo que para mí es condescendiente, no estamos protegidos realmente por el Estado y tenemos que valernos por nosotros mismos. Por eso empecé a escribir este libro, porque en lo estructuré en 4 grandes temas, que era para mí la infancia, ¿no? Luego episodios de la adolescencia, los amigos y el cuerpo, ¿no? Teo. Ese cuerpo que uno advierte con absoluta sorpresa de que tiene pliegues, tiene manchas, no es el cuerpo tan ágil que yo tenía o que una persona tiene a esta edad en relación a cómo él lo tenía. Y eso es toda una sorpresa día a día, ¿no? Y por supuesto también está la historia de un gran amor, ¿no? Bueno, entonces de esto se trata. Mónica, y en esta novela hay una gran cuota hay como una distancia crítica, ¿no? Que a mí me da esa impresión, y mucho humor, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco de esa distancia y del sentido del humor que hay en el texto? Que yo no sé si vos ahora nos vas a decir si es una novela o es un género, es una novela híbrida, mezclada con un poquito de ensayo. Mira, a propósito de esto, una de las cosas que hago como persona mayor es estar en la facultad de Filosofía y Letras y haciendo materias que me encantan. Vi un seminario que me zambullí que se llamaba Literatura del Yo. Entonces te podría decir en este momento con mayor claridad que se trata de un libro que tiene elementos autobiográficos y ficcionales. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, más o menos. Y quería que hablaras del humor y de la distancia crítica, porque no es un libro en el que el personaje sea autocondescendiente consigo mismo. El narrador está distante, observa lo que va pasando, ¿no? Pero no se conmisera de sí mismo. Entonces yo siento que ahí hay una distancia crítica. Después mucha ironía, mucho sentido del humor. El humor me constituye, o sea, ese sí que es un don, que no sé dónde vino, pero que me ayudó en la vida. Así que mirar a escenas y ver el lado gracioso de la escena es algo que no me resulta difícil. Yo me río de mí misma, me río de las situaciones, me río cuando trabajo muchísimo con la gente. Así que bueno, el humor está ahí. Después está toda una instancia crítica también. Hay mucha ironía en ese libro, por ahí hay demasiada ironía, digo yo.
creo que trato a mis amigas irónicamente, si tengo que hacer una autocrítica, ¿no? Sí. Las quiero, pero las trato. ¿Por qué? Porque una de ellas se quejan y yo no quiero que se quejen y no la puedo sacar de la Se queja. recomiendan remedios. Otras recomiendan remedios. Eso es cosa de viejo, recomendarse Pero remedios. vos no sabes el detalle con que se puede contar los dolores de columna Claro. y los dolores de 40 hueso. las 40 formas de hablar de Sí. la columna. Y además lo interesante que es que específicamente te pasen qué médico y qué remedio. Y yo digo, no puede ser. No hace tanto que hablábamos del amor y de esto y de lo... Sí. ¿Cómo estamos hablando de remedio? Pero es necesario, vos sabés que es una necesidad, como cuando uno estaba embarazada, hablar de cuándo fue la última menstruación y Sí, cuándo sí. nació y si le das el pecho. Bueno, ahora hablar no sé, creo que es una parte que te alivia. Sí. No, mirá qué interesante. Ya van dos o tres temas de los que tocó Mónica que después... Y Se eso que no nos repiten. pusimos de acuerdo. Aclaramos a la Muy audiencia. bien. No nos pusimos de acuerdo, yo recién la conozco, pero en el africano, Le Clézio, que es uno de los autores que vamos a hablar hoy, es un niño de 9 años, llega al África y él viene de Francia y lo primero que le sorprende es el cuerpo de las mujeres desnudas, pero no las jóvenes, el cuerpo de las mujeres grandes. Y le dice a la madre en un momento dado, mamá, ¿esa mujer está enferma? No, dice, es vieja. No, dice, porque tiene todos los pliegues y las arrugas del cuerpo, ¿no? Y qué increíble, porque Mónica recién estaba hablando de esto, Claro, hablando y del cuerpo. El cuerpo, cuando Los nos ponemos cambios, grandes, ¿no? el cuerpo cambia. Como dijo alguien, es la ley de la gravedad. Que Todo se cae. Exactamente. Todo Hay se que cae. ponerse patas para arriba. O ir a la luna donde pesamos menos. Y ahí. Estamos en el planeta equivocado. Es así, también. me parece. En el mar. Bueno, la Claro, última pregunta hacemos Sí. para Bueno. saber, quería saber si tenés algo en puertas, un nuevo proyecto, estás... Tengo otro libro que se llama Necochea. Y que, bueno, que espero... ¿Ya está terminado? Está terminado, está corregido, así que está... Muy bien, ahí en stand-by. Está ahí en ¿La stand-by. historia es de tu pueblo? ¿Te pusiste a escribir nostálgicamente de Necochea? No, Muy bien. nostálgicamente no. Tengo ganas de ir a Necochea y meterme en el mar de Necochea. Hacelo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Un placer Pero charlar igual se con queda, vos. sí, Se queda sí, con claro, nosotros. claro. nos Ahora vamos a hacer acompaña otra cortina musical para introducirnos después en la en la interesantísima columna.